Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Este es un nuevo espacio que hoy empieza su andadura, Encuentros Insulares. Si me pregunta por qué se llama... ¿No escucha? Sí, por favor. Si me preguntaran, ¿me escuchan ahora? Sí. Sí, por favor, silencio, silencio, silencio. Vamos a empezar. Buenas noches, bienvenidos a todos. Este espacio, Encuentros Insulares, que hoy empieza su andadura. Si me preguntan por qué se llama Encuentros Insulares, bueno, porque viene de la revista Insularis Magazine, está vinculado a ese proyecto, ¿no? Y no va a ser un proyecto, voy a aclarar esto como la otra esquina de las palabras, que todos los meses se presentaba un libro o se hacía, digamos, sistemáticamente. Esto va a ser un espacio itinerante, se va a hacer en varios lugares, dependiendo de la disponibilidad del lugar que tengamos, y también va a ser de temática sobre todo, más que presentaciones de libros. Y un gran placer hoy poder empezar este espacio con un homenaje a 5 figuras importantes de la cultura cubana en el exilio, que creo que es muy importante, ¿no? Rescatar ese legado, que no se pierda ese legado. Y tenemos hoy también 5 escritores que hablarán sobre la vida y obra de estas 5 figuras de la cultura cubana exiliada. Quiero dar las gracias primeramente a Heriberto Jiménez, que es el que dirige aquí el Miami Spanish Cultural Arts Center, a los medios, gracias Heriberto por darme la facilidad de hacer este primer evento aquí en este lugar, que ya es un lugar representativo de la cultura aquí en Miami. A los medios que han hecho posible la difusión de este evento, como el Nuevo Herald, Cubanet, 14 y medio, les agradezco mucho. El Libre, que ahora está dirigiendo Luis de la Paz. Y voy primeramente, voy a empezar a llamar a los escritores que van a hablar sobre la vida y la obra de estos 5 figuras de la cultura cubana exiliada. Y voy solamente a leer una breve ficha biográfica de ellos, no voy a extenderme mucho, creo que son los escritores los que deben hablar sobre la obra de ellos, ¿no? Así que no hace falta que yo hable tanto, pero bueno, creo que todos los conocemos aquí. Todos conocen a Armando de Armas, a Reinaldo García Ramos, Nancy Pérez Crespo, Orlando Rosardi y Juan Manuel Sabat. Armando de Armas nació en Cuba en 1958 y falleció en Miami en el 2023. Fue novelista, ensayista y periodista, conocido por su estilo provocador y su crítica feroz al totalitarismo. De Armas dejó una obra que incluye títulos como Mala Jugada, Carga de la Caballería, Caballeros en el Tiempo y La Tabla. Fue miembro fundador del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio y columnista habitual en diversos medios del exilio cubano. Para hablarlos de Armando, le voy a pasar la palabra a Elvira, a la escritora, narradora Elvira de las Casas, para que venga aquí y nos hable sobre Armando. Elvira, por favor. Ok, ¿tú vas así? Buenas noches. Este texto que voy a leerles lo he titulado Armando de Armas y su asombrosa capacidad de asombro. Y he hecho énfasis en su última novela publicada, titulada Capitán Caído. Una tarde, hace muchos años, cuando todavía trabajábamos juntos en la emisora provincial de Radio Cienfuegos, mi amigo Mandy y yo compartíamos anécdotas y tragos de ron en un restaurante del Paseo del Prado, cuando nos fijamos en el portabazo de cartón que nos habían colocado en la barra. Se trataba de una caricatura al estilo de las que se publicaban en los periódicos de entonces. En ella, una mujer le decía a su acompañante: nunca pierdas la capacidad de asombro. Se lo mostré a Mandy y a él con aquel cándido entusiasmo que lo desbordaba cuando algo le gustaba de verdad. Le encantó la caricatura del portabazo y se lo guardó en el bolsillo mientras reía complacido. Años más tarde,
me contaría que seguía guardando el redondel de cartón con la caricatura que tanto le había gustado. Lo curioso es que Mandy, que nunca dejó de asombrarme a mí, tanto por su capacidad de sorprenderse como de fabular a partir de sus propias experiencias, supo utilizar ese sentimiento ante lo nuevo, inesperado o extraordinario, que es la definición científica del asombro, para reflejar en la literatura las preguntas que llenaban su mente como resultado de ese sentimiento de emoción ante todo lo insólito que llamaba su atención. Porque a la mayoría de las personas el asombro solo nos cautiva, mientras que a las personas extraordinarias aquello que desafía su comprensión del mundo les llena la mente de preguntas. Y la literatura de Mandy es una sucesión de preguntas, pues no se queda en una mera descripción, sino que se propone llegar al cómo y al porqué de los hechos y situaciones que narra. Y en mi opinión, en todos los casos lo consigue. Los que conocieron a Mandy, me refiero al hombre, al amigo y no al escritor, coincidirán conmigo en cuanto a su calidad como ser humano, su curiosidad y deseo de conocimientos, que no perdió al pasar de la infancia a la adultez, sino que siguió acompañándolo durante toda su vida. Era tan espontáneo y sincero que se ganaba sin esfuerzo el corazón de sus amigos, y así era también cuando escribía. Debo decir que he conocido a muy pocas personas con la disciplina y perseverancia de Mandy para escribir sus obras, que abarcaron no solo novelas y cuentos, sino también ensayos sobre temas políticos y sociales. En realidad nunca perdió la susodicha capacidad de asombro. Por eso tuvo la rara cualidad de poder plasmar en su obra tanto al joven casi marginal que era a los 25 años y que describió en los cuentos de La mala jugada, como al preadolescente que le antecedió y que le sirvió de inspiración para la novela Capitán Caín, donde captó lo que sucedía a su alrededor a través de la mirada curiosa de un niño y lo narró con la madurez de un escritor adulto. Capitán Caín. Se ha dicho que no existe otra obra de este tipo en la literatura cubana. Un libro que aborda las problemáticas sociales con la curiosidad y la mirada naif de un niño campesino. Caín se me antoja una versión criolla de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, los héroes juveniles creados por Mark Twain, aunque sin la mojigatería sureña del siglo XIX y con toda la picardía cubana del siglo XX. En las aventuras de nuestro héroe criollo, este no se limita a desear de lejos a la chica que le gusta, una niña de largas trenzas llamada Margarita, sino que muestra una precocidad inusual para su edad al rascabucharla a través de agujeros abiertos con ese fin en las paredes del baño de la escuela. A diferencia de Becky Thatcher, el interés romántico de Tom Sawyer, la enamorada de Caín se deja desear y disfruta ella misma del placer de la carne. De ahí que se masturbe al ver por una ventana a los chicos de la pandilla de su enamorado lanzados a una pelea imaginaria mientras exhiben los órganos sexuales por fuera del pantalón como una reafirmación de su masculinidad. Las primeras experiencias sexuales de Caín no tienen a Margarita como protagonista, sino que suceden primero con animales de corral, como era común entre los adolescentes campesinos, y más tarde con dos mujeres adultas, la prima que ya tiene novio y se prepara para casarse, y la psicóloga que lo consulta por iniciativa de su madre para tratar de encontrar el origen del raro comportamiento de su hijo. Este niño héroe vive en Malezas, un imaginario pueblo rural del centro de Cuba, donde el nuevo gobierno castrista se impone a fuerza de atropellos, la apropiación abusiva de la propiedad privada y el arresto de los apáticos u opositores a las nuevas leyes. El lavado de cerebro, expresión que le escucha constantemente a sus mayores, Caín la toma en el sentido literal, por lo que imagina la forma en que se practica una desinfección de la cavidad craneana a los desafectos del régimen, usando para ello agua y detergentes. Pero no se deja adoctrinar. Gracias a su tío Bartolo, excombatiente de la Guerra Civil Española, aprende que el comunismo es puro y perenne terror. De ahí que los muñecos que pintan en los cartelones de propaganda representan siempre a seres de caras contraídas en un rictus como de dolor y agresividad y muerte. Caín es el cabecilla de una pandilla cuyos delitos son francamente risibles si se comparan con los de los pandilleros de hoy en día.
practicar el tiro al blanco, apedreando un descascarado busto de Martí que se alza en el patio de la escuela, causarse heridas superficiales con una cuchilla en el brazo para luego danzar alrededor de una hoguera en un extraño rito de iniciación con sangre y perseguir animales de propios y extraños son algunos de ellos. En el transcurso de la novela, Caín se hace un experto en escuchar las conversaciones de los mayores y así es como se da cuenta de que el mundo doméstico en el que viven sus padres, tíos y primos dista mucho de ser perfecto. El padre ha tenido que sufrir los abusos de las autoridades, deseosos de acaparar sus tierras y ponerlas al servicio del nuevo sistema. Y los comunistas vigilan estrechamente la casa donde vive la familia porque están en desacuerdo con el nuevo gobierno. Malezas está enclavado en el centro de la isla, en un terreno árido, rodeado de llanuras polvosas y reverberantes al sol, tal como el autor lo describe. Caín, dueño de una imaginación desbordante, sueña con ver otros paisajes. Tiene sed de montañas, de mar, de caudalosos ríos, nos cuenta, pues su sed de aventuras le impide conformarse con el limitado paisaje que ve a su alrededor. Y vive sumido en un mundo irreal, pero mucho más ameno que el verdadero, como suele suceder. Y su mente le permite convertirse en un héroe de esa vida imaginaria en la que no es el inocente niño campesino a quien Luis, un amigo de mayor edad y corpulencia, golpea sin motivo y quien a su vez se ve obligado a golpear a otro para demostrar que no es un afeminado, sino un hombre macho y remacho como su padre y su tío. Al final de la historia, Caín es capaz de ejecutar su propia venganza y restaurar su honor de caballero a través de la sangre y la violencia, cuando su arrolladora fantasía le permite avanzar por un campo de batalla, embestir a caballo la cabalgadura enemiga y apuntar directamente al pecho de su antiguo torturador. Nunca dejaré de lamentar el no haber conocido esta novela antes. Estoy segura de que hubiera disfrutado enormemente hablar de ella con su autor y comprobar por última vez que mi amigo Mandy nunca perdió su prodigiosa capacidad de asombro. Muchas gracias. Gracias, Pura. Gracias. Antes de pasar al siguiente presentador del homenajeado, os voy a decir algo en la introducción que hice. Acaba de fallecer en Miami alguien muy querido por todos, Oscarito. Seguro que todos aquí conocen a Oscarito. Un gran, creo que Oscarito era el espectador perfecto, ¿no? La persona que apoyaba la cultura a todo el mundo aquí en Miami y alguien que muy querido, ¿no? Y se va a extrañar mucho seguramente Oscarito. Todos lo apreciábamos mucho, lo queríamos mucho y estoy seguro que su espíritu está hoy aquí presente. Quería recordarlo, una persona noble y valiosa y creo que hace falta personas como él, ¿no? Que apoyen la cultura como él apoyaba aquí en Miami. Reinaldo García Ramos nació en Cienfuegos en 1944 y falleció en Miami en el 2024. Fue poeta, ensayista y una de las voces esenciales de la llamada generación del Mariel. Formó parte del consejo editorial de la revista Mariel. En Cuba fue miembro de las ediciones El Puente, con una obra que abarca poesía, ensayo y testimonio. Entre sus libros destacan su antología poética Rondas y Presagios, publicado por la editorial Silueta en el 2012, Una medida inexacta, ensayos y comentarios, y el testimonio epistolar Una amiga en París, Cartas 1968-1972, que fue su último libro publicado. Para hablarnos de Reinaldo García Ramos, tenemos aquí hoy al escritor y editor Rodolfo Martínez Sotomayor. Creo que así está. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Joaquín por la invitación. Muchas gracias a este lugar por acogernos y a su directiva.
Yo tuve el honor de editar 2 libros muy importantes, digo muy importantes no porque sea mi editorial, sino porque lo son. Es la única novela de él, una novela testimonio, de la cual, aunque voy a hablar muy brevemente de los 2, pero en esta voy a hacer mucho énfasis. De hecho, ahora en abril se cumple el aniversario de la estampida del Mariel, y de eso habla de la salida del Mariel. Y Rondas y Presagios, que es la antología de toda su obra poética, o sea, toda su obra poética y la única novela que tiene. Y con él un privilegio enorme, porque con él se aprendía, una persona con una experiencia muy grande, ¿no? Entonces voy a entrar allá. Cuerpos al borde de una isla, como objeto de un libro. Comenzó a nacer esa tarde en que un amigo me dijo que Reinaldo García Ramos había llegado de New York para quedarse y presentaría en Miami su más reciente poemario. Esa noche en que lo vi atravesar la puerta de la librería Agatha Secret de Coral Gables, lo acompañaba un séquito de reconocidos poetas. Yo lo esperaba con su libro recién comprado, En la llanura, pero tuve cierto pudor en acercarme a pedirle una dedicatoria. Existe una jerarquía invisible alcanzada por ciertos escritores cuando los avala una obra notable, fruto de muchos años de trabajo. Una jerarquía que merece respeto, que los distingue de aquellos que están dando los primeros pasos en el mundo de las letras. Reinaldo García Ramos tenía esa jerarquía. El pudor era darse cuenta de esa realidad. No son muchos los escritores que han formado parte de 2 movimientos literarios con una impronta en la literatura cubana, dentro y fuera de la isla. Reinaldo fue fundador de la generación El Puente, con solo 18 años, y a su vez, ya en el exilio, junto a Reinaldo Arenas, Carlos Victoria, Luis de la Paz, Juan Abreu y otros, formó parte de la directiva de la mítica revista Mariel. Reinaldo había sabido mantener su dignidad literaria, su limpieza poética, por darle un nombre, en cualquier medio contaminado por la ideología excluyente. En su proyecto unipersonal, la revista digital de poesía Decir del Agua, titánica labor que realizó durante 6 años, pudo mantener, sin decirlo, ese mismo postulado. Rondas y Presagios, su antología poética del 69 al 2012, editorial Silueta 2012, avala esa verdad de principio a fin. Era un poeta que destilaba reflexión en sus versos, que sabía que la vida era ese constante aprendizaje de las pérdidas, que asimilaba el desarraigo ahuyentando la rabia del desterrado, refugiándose en un microcosmos creado a su antojo, en la búsqueda incesante de la luz, en la calma del hombre que acepta su inevitable vacío, su ineludible soledad. Reinaldo no era el poeta telúrico que golpea las piedras, era una voz apacible que abraza el sosiego, como la música barroca que disfrutaba escuchar, pero con una coherencia estilística sin vaivenes ni altibajos, sin saltos bruscos, sin ambigüedades, una voz mesurada, pero no fría, sino entrañable, sin excesos y con una visión concentrada. Quisiera leer en este momento un poema que avala un poco esto. Reinaldo, como todos saben, la generación del Puente, al principio de la Revolución, fue un proyecto independiente de José Mario y fue disuelto por el gobierno. Eran personas que no eran afines al gobierno, no hacían una olla, hacían una poesía muy intimista, muy de eso. El rey, cuando cogió muchos poemas que nunca se publicaron en Cuba y otros que se habían de esa época, y hay uno aquí en específico, es el único que voy a leer de aquí, que se llama Los Demás, de esa época cuando era apenas 18, 19 años. Desde el 9º piso se ve el mar. El funcionario abre las gavetas, registra, finge oponer cierta ruidosa resistencia cordial al deterioro. Contra los arrecifes, asegura hay rudimentarias balsas de madera despedazadas por las olas, restos de cuerdas y comida. Neumático flotando y su negrura elemental espanta a las gaviotas. Todos sonreímos, descruzamos las piernas, tosemos como en el intermedio de un concierto. Se habla una y otra vez de las tareas, de los conflictos que ya no existirán en el futuro. La secretaria entra por fin con el café. Ha empezado a llover. El agua brusca mancha los cristales y desde esta altura el viejo castillo y la bahía van desapareciendo. Todo eso me transmitían sus poemas, pero uno en especial se grabó en mi memoria, como suele hacerlo por causas desconocidas, algún fragmento de obra al azar. Era el poema Estanque Delicioso. En ese libro recién descubierto en la llanura, el autor evocaba un misterioso y seductor estanque cubierto entre los árboles. Aun cuando lo autorizaba hacerlo, se hundía entre sus aguas cristalinas, describía con calma sus pasos cuidadosos hasta el sereno centro. Sus pies resbalaban en el fondo y era solo entonces cuando encontraba, en medio de esa calma,
las viejas alimañas de las profundidades, culebras y tentáculos, soberbias fauces familiares que se acercaban con un ruido ondulante. Partiendo de este poema, se me ocurre evocar esa definición del verdadero arte, surgiendo del inconsciente espontáneo. Reinaldo era de esos seres no tan comunes que no andaban pregonando que a cada paso los golpes de recibidos. Su poesía, su obra, tiene la paz de aquel estanque, aunque haya en sus versos la intensidad de lo vivido, y es la sutileza, el mecanismo utilizado para el mensaje certero. Cuando Reinaldo me habla de su libro, Cuerpos al borde de una isla, mi salida de Cuba por el Mariel, cuando me hace llegar el manuscrito, pensé que se trataba de un poemario. Cuando me dice que se trata de un testimonio novelado, además del tema del Mariel, despierta en mí una curiosidad enorme y me pregunto, ¿qué contará Reinaldo de su experiencia? ¿Cuál será la herramienta precisa, la prosa que pueda mantener al artista que vive en ese aislamiento voluntario, en ese monasterio de Miami Beach llamado El Mundo de Reinaldo? Cuando comencé la lectura del libro, no pude despegar los ojos hasta concluirlo. Me encontraba con el artista capaz de mostrar el horror desde una visión genuina. Su autenticidad permanecía fiel. Reinaldo narraba un tema conocido con ojos propios. Su herramienta era la prosa esta vez. Sin embargo, seguía siendo el mismo poeta que atravesaba en calma el estanque de aguas cristalinas. Pero Reinaldo, tal vez sin saberlo, había sacado a la luz las viejas alimañas de las profundidades. Culebras, tentáculos, estaban allí como un acto de exorcismo. Y para terminar, quisiera terminar con un fragmento breve, dos fragmenticos breves de la novela, ¿no? Que es poco lo que digo para que la gente... esta escena, todos conocen, ¿no? Venimos del mismo sitio. Aquella angustia de esos años de 80, donde no había las comunicaciones, no eran como ahora, ¿no? Y de pronto aquella estampida, las personas desesperadas tratando de hablar con los familiares, y lo que daban era, creo que 4 o 5 minutos. Y entonces aquí empieza a describir, no lo voy a leer esa parte, es una enorme cola, y empiezan a llegar milicianos caminando de un lado a otro, el cansancio de la gente es terrible, empiezan a decir que no se detienen si no lo sacan de la cola. Al final él consigue la llamada con la tía, y este es el fragmentico que quiero leer. Ya al final, cuando le dice a la tía, diciéndole, sí, que me llamen, que me den enseguida los datos del barco. Yo sé que eso cuesta dinero, pero yo se lo pago cuando empiece a trabajar allá. Claro, mi hijo, tú verás que todo se resuelve. Entre su voz y la mía había empezado a escucharse una especie de zumbido quejumbroso, como si el viento de alta mar estuviese agitando los cables telefónicos. Dile a Estrella que cuanto antes lleguen los barcos, mejor, que no pierda tiempo. ¿Qué dijiste? No se oye bien. Que Estrella me llame, no me oíste, pero si estoy gritando. En ese instante la operadora rugió. Ciudadanos, se pasaron los 4 minutos. ¿Apuntaste bien? Mándame un telegrama cuando resuelvan el barco. Su comunicación ha terminado, ciudadano. Volvió a resonar la voz de la telefonista. Salga de la cabina inmediatamente. Yo sostenía aún el auricular contra mi oído, pero la voz de mi tía ya no se escuchaba. Hubo un clic abismal en la línea y el teléfono se quedó muerto. Y ahora lo que viene dice, no pude decirle. Dice, sí, mi tía del alma, sáquenme de este pozo, de esta cueva, sáquenme de estas aguas empantanadas, de estos abismos del demonio. Échenme una mano para salir del laberinto. No dejes de pensar en mí. Trata de resolverme este problema, que yo nunca te he pedido nada. Sí, tía, ya no puedo resistir la vida en esta ruina, en esta asfixia. No dejes que me sigan arrebatando el tiempo, que me destruyan las ilusiones. Mira que yo soy tu sobrino más querido, el que más te ha extrañado. Ah, mi tía dorada, no te puedes olvidar de mí. Sácame pronto de este agobio. No dejes que me muera oyendo estos discursos. Mira que cada día imponen más nuevas leyes, nuevas prohibiciones. Y a lo mejor me llaman para el ejército y me mandan a hacer la guerra en un país extraño. Escúchame bien, ya esta isla no se parece a nada. Es una abominación que se repite cada día. Y a mí no me quedan ya alegrías ni deseos. Y casi todos mis amigos piensan también irse. Y tengo hambre. He perdido peso, me dan mareos. Parezco un fantasma de tan pálido y flaco que estoy. Un zombi que deambula por estas calles desbaratadas, llenas de basura y de perros sarnosos, y no me dejan descansar con tantas reuniones y asambleas. Me citan constantemente para hacer trabajos voluntarios que no quiero hacer, pero que hago. Guardias que no quiero hacer, pero que hago. Sí, mi tía, en este país todo se ha vuelto obligación, nada está decidido por nosotros mismos. Nos movemos dentro de una enorme negrura, como si estuviéramos metidos en una piedra y sepultados.
enterrados en vida. ¿Te das cuenta? Tu sobrino del alma, el que tú más querías, el que una vez fue corriendo a buscarte el médico y una bolsa de hielo cuando te dolía, no me acuerdo qué. Tu sobrino más inteligente. Muchas veces lo dijiste, el más aplicado en el colegio, el que sacaba mejores notas que tu hija y que los demás niños del barrio. No, no lo dejes para luego. Mándenme a buscar en cualquier barco, en un bote de remos, en una chalupa pequeña, no importa. Ustedes allá no se pueden imaginar lo que es esto. Cada día son más y más las cosas que prohíben, más y más los que deciden irse. Y a lo mejor, mi tía, esto de Mariel lo cierran mañana mismo. Tienes que apurarte. Manda ese barco sin perder ni un segundo. Sí, se acabó el tiempo que dan para la llamada. Aquí todo lo que hay se va acabando y cada vez más rápido. Mañana mismo quisiera estar allá contigo. Sí, hagan todo lo que tengan que hacer para sacarme de esta isla. No dejen de pensar en mí. Piensen que a lo mejor no dan otro chance como este más nunca. Apúrense, vengan a buscarme pronto. No pueden dejarme aquí. Esta puede ser mi última oportunidad. Yo los llamo otra vez o me llaman ustedes. No se olviden de mí. Gracias, Padre Rey. Gracias. Nancy Pérez Crespo nació en Cuba en 1934 y falleció en Miami en el 2024. Fue periodista, escritora y activista. Trabajó por décadas en medios del sur de la Florida como Radio y Televisión Martí, El Nuevo Herald, el Diario Las Américas. Se distinguió por su compromiso con la denuncia del castrismo y la defensa de los derechos humanos. Llevó adelante también una importante labor cultural a través de la librería Civi y su vertiente editorial Civi, donde se publicaron libros de escritores recién llegados a Miami, pertenecientes a la generación del Mariel, así como los disidentes en Cuba. Y precisamente para hablarnos de Nancy tenemos aquí a un miembro de la generación del Mariel, que es Luis de la Paz. Adelante, Luis. Buenas noches. Gracias a Joaquín por invitarme a esta primera edición de Encuentros Insulares y agradecerle también que haya escogido como tema este homenaje a 5 figuras de la vida cultural de Miami que cualquiera de nosotros pudiéramos hablar de ellos. Yo voy a hablar de Nancy, pero podría hablar del mismo Reinaldo García Ramos, de Salvat, podría hablar de Rosardi, en fin, podría hablar de los 5 porque los conocí, los traté, son muchos años en este mundo del acontecer cultural. Y quiero personalmente dedicarle esta jornada a Oscarito. Oscarito era el lector de todo el mundo, el crítico de teatro de todo el mundo, era alguien a que todos queríamos, él quería a todo el mundo también y su ausencia se va a notar. Muchísimo. Es otra cosa, no solamente Oscarito asistía a todos estos eventos, él llegaba, compraba los libros de los autores y después los comentaba. Los leía totalmente, no lo leía por encima, no era una lectura de barniz, era una lectura profunda y después lo comentaba casi como un crítico. Así. He preparado este texto sobre Nancy Pérez Crespo que he titulado El maravilloso legado de Nancy Pérez Crespo. Hay ocasiones en que en medio del desamparo y también por la orfandad de perder un país en el que de pronto se deja de estar y hasta de una lengua común, de repente aparece un ángel reivindicador y salvador que ayuda, guía, estimula y arropa. Para los artistas del Mariel, eso lo fue Nancy Pérez Crespo, que desde el espacio de su librería Civi, junto a su inseparable esposo Juan Manuel, hicieron visible a los marielitos en el marco cultural de Miami. Corría el verano de 1980 y el éxodo de Mariel, con sus 125.000 cubanos desesperados, hastiados del horror castrista, hambrientos y esperanzados, que arribábamos a las costas de Cayo Hueso, teniendo en la mira a Miami como la tierra prometida para el exiliado cubano, sin saber que como todo lugar es también un marco de dolor. Frente al caos y la manipulación por parte del régimen de los Castro, que vació cárceles y manicomios para demostrar que los refugiados del Mariel no éramos otra cosa que la escoria
de la sociedad cubana, en última instancia, no seríamos más que lo que el régimen nos había convertido como parte de su hombre nuevo. Fueron apareciendo historias sorprendentes y lo que en un indicio fue un hecho político y social fue adquiriendo otra tonalidad que fue tornando el evento en un inesperado acontecimiento cultural sin precedentes en el destierro cubano. Entre los que llegábamos a Cayo Hueso estaba un Reinaldo Arenas que logró salir de la isla alterando su carnet de identidad al cambiar la E de arena por la I para pasar por harina. Están también las desoladoras imágenes de la película, en sus propias palabras, de Jorge Ulla, donde quedó registrado el momento en que el pintor Eduardo Michalce desembarcaba en la Marina de Cayo Hueso, donde fuimos recibidos con los brazos abiertos, como nos quiso acoger el presidente Jimmy Carter. Poco a poco, a lo largo de los meses, fueron llegando escritores, periodistas, artistas plásticos, músicos, actores, gente valiosísima que lentamente nos fuimos incorporando a la vida social para subsistir y a la cultural para alimentar el alma, en ocasiones dañada por la censura y la politización. Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada y todos los horrores añadidos. Por el Mariel llegaron, entre otros, Roberto Valero, Ángel Sayón, Carlos Victoria, María Montoya, Evelio Tayat, Mirta Ojito, Miguel Correa, Reinaldo García Ramos, Alfredo Trif y su hermano Soren, Gilberto Ruiz, los hermanos Juan y Nicolás Abreu, Miguel Ordoqui, Rafael Bordao, Fermín Borgen, Juan Boza, los hermanos Curras, Leandro Eduardo Campa, Humberto Castelló, Carlos Díaz Barrios, Rina Lastre, Juanita Baró, Miguel Manuel Adrián López, Carlos Alfonso, Rolando Morelli, otros hermanos, Belkis Proenza, ella actriz, y Raúl Proenza, el pintor, Ismael Lorenzo, Danilo Domínguez, Mariloli, Roberto Madrigal, Víctor Gómez, Valentín Álvarez Campo, Andrés Reinaldo, Juan Roca, Fran de Barona y Roberto Antino. Algunos de ellos han quedado en el camino de este largo exilio, pero en tierras de libertad o quizás menos angustiosas. Muchos nombres se incorporaron a un tejido artístico que en Miami tuvo dos centros que de hecho se integraban uno con el otro. La librería Civi con Nancy al frente y la galería Meeting Point con Carlos M. Luis a la cabeza. Estos lugares tenían como asiduos a los que estaban exiliados, que ya estaban exiliados, algunos de ellos por 20 años o más en aquel entonces, y los recién llegados en 1980 que despertábamos a la libertad. En la librería de Nancy y Juan Manuel se realizaba casi semanalmente una tertulia a la que acudían algunos de los escritores que nos habían precedido en el exilio, que en muchos casos no habíamos podido leer y que solo conocíamos de nombre: Lidia Cabrera, Carlos Montenegro, Enrique Labrador Ruiz, Humberto Piñera, Guillermo Martínez Márquez, Uva de Aragón, Pura del Prado, Guillermo de Sendegui, Rafael Stenger y Eugenio Florid, desde luego, entre otros muchos más. Allí, tanteando el ambiente, los artistas del Mariel recibimos el respaldo de Nancy Pérez Crepo, que nos invitaba a su librería, a su peña cultural. Ella, con visión de futuro y sensibilidad, supo identificar el valor de los escritores del Mariel y la importancia de la creciente literatura en español en los Estados Unidos. Además, entendió que debía servir de puente entre los exiliados cubanos de distintas generaciones, y eso lo consiguió con creces. Ellos, Nancy y Juan Manuel, abrieron las puertas de sus librerías, pues añadió a la que tenía en la 40 del Southwest y la 94 Avenida, otra en Hialeah, en Park Avenue y la 9 Calle del West, para vender libros en español. Parecería absurdo que en una ciudad
en una de las ciudades más latinas de todo el país, incluso más cubana, no hubiera una librería para vender libros en español hasta ese momento. El Centro Cívico de Hialeah fue también una galería de arte, Fidelio Ponce, en honor al pintor cubano Fidelio Ponce. En ese espacio, Juan Abreu, del grupo de los pintores recién llegados por el Mariel, expuso sus cuadros por primera vez en una exhibición junto a otro cubano también recién llegado, de España, donde residía Arturo Rodríguez. Hasta Lidia Cabrera mostró en varias vitrinas las piedras pintadas por ella. Recuerdo a la entrada de la galería, librería, porque eran las dos cosas, una foto donde Enrique Labrador Ruiz estaba sentado en un sofá antiguo junto a su esposa Cheche y detrás, apenas asomando la cabeza y con una mirada penetrante, Fidelio Ponce. Los artistas de Mariel tuvimos varios mecenas, a Florencio García Cisneros, que en Nueva York puso a disposición de los nuevos exiliados su revista Noticias de Arte, a Carlos M. Luis, que convirtió su galería en Coral Gables, donde hoy está la librería Book a Book, en un punto de encuentro para los pintores, a Olga O'Connor, a Norma Niurka y en una sitial muy particular y bien alto, Nancy Pérez Crespo. La diferenciaba de otros que acogieron a los de Mariel el hecho de tener un lugar ya establecido, la librería, y eso sirvió para apoyarnos más. Allí se logró que armonizáramos con otros escritores que eran ya figuras con una obra. Escuchar a Labrador Ruiz fue para mí un privilegio, un gran conversador con mucha vida vivida. A Lidia, pequeña y frágil, pero con una voz dulce y una sonrisa permanente. Ver a Carlos Montenegro con su gran mota de pelo blanco, hombre de pocas palabras, pero mirada siempre al acecho. Eugenio Florí, de poca estatura, bigote discreto y hablar pausado. Leía y yo lo disfrutaba como me entusiasmé con Pura del Prado, tempestuosa, todo un derroche de energía y desbordamiento. Esas experiencias las tuve en la librería Civi de Nancy y Juan Manuel. Allí se hablaba mucho de Cuba, se respiraba un amor apasionado por Cuba, añoranza por la patria perdida. Una noche, al salir con Carlos Victoria de la Civi de Palaveno, fuimos conversando del contraste tan grande del abismo que nos separaba de ese grupo, no por diferencias generacionales, sino porque nosotros nos sentíamos liberados de un horror y el no estar ya en Cuba no infundía en nosotros otra cosa que no fuera alivio, una sensación de salvación. Ese mismo sentimiento, 45 años después del éxodo, lo sigo experimentando. Cuba es un lugar geográfico importante para mí, esencial en mi literatura, que no despierta la más mínima nostalgia. Puedo vivir perfectamente de su memoria, no de su presencia. Nancy, que además de la librería, tenía una editorial, Ediciones Civi, iniciales de Spanish International Book Inc., publicó los primeros libros de al menos 2 de los escritores de Mariel, de Miguel Correa, Al borde del infierno, y de Carlos Díaz Barrio, La balada gregoriana. Recordemos que de todos los escritores de Mariel, que con el paso del tiempo fuimos más de 30, solo habían publicado en Cuba Reinaldo García Ramos el poemario Acta, con las ediciones El Puente de José Mario, y Reinaldo Arena, la emblemática novela Celestino antes del alba, merecedora de una mención del premio UNIACTA. Los demás escritores, así es el arte y la literatura de sorprendente, hasta el 2022, o sea, 42 años después del éxodo de Mariel, habíamos aportado hasta esa fecha 260 títulos al canon de la literatura cubana, obviamente casi todos publicados en el exilio, lo que marca la fuerza de lo que se escribe en el destierro. Esa cifra ha crecido en los años subsiguientes. De hecho, hay desde el siglo XIX
una marcada tendencia a la extraterritorialidad de la literatura cubana. No olvidemos que una de las novelas fundamentales cubanas, Cecilia Valdés, se escribió y publicó en Nueva York por Cirilo Villaverdes. No quiero extenderme en este homenaje póstumo a nuestra querida Nancy Pérez Crespo, que nació en Cueto, Oriente, el 12 de diciembre de 1940 y falleció en Miami, Florida, el 6 de junio del 2024, sin dejar de mencionar las reuniones en su casa. No hablo de fiesta, aunque lo era, pero se trataba de celebraciones culturales. En el patio de la casa de Nancy, Juan Manuel y su entonces pequeño hijo Fabián, que creció rodeado de libros, arte y creatividad, se dieron momentos memorables. Uno de ellos cuando Miguel Correa, que hablaba ruso, asumió el papel de un jerarca censor y Reinaldo Arenas protagonizaron juntos una escena improvisada que fue un gran divertimento. Creo que existe un video de ese evento, al igual que de la lectura del cuento Traidor de Reinaldo Arenas, que fue leído ante un público ávido de escuchar a Reinaldo. En el blog de Nancy Pérez Crespo existe una foto de esa jornada. Aunque me he centrado en exponer recuerdos personales y expresar mi gratitud, no he olvidado toda la labor desempeñada por Nancy Pérez Crespo apoyando a los periodistas independientes y perseguidos en Cuba. Ella fundó Nueva Prensa Cubana, NPC, que algunos asociaban a las iniciales como Nancy Pérez Crespo. También creó Cuba Press, resaltando los despachos que salían de Cuba. Desde Radio Martí le llevó a los cubanos la voz de la libertad, denunciando la falta de derechos individuales, en particular la de expresión y en general ciudadana y las violaciones constantes a los derechos humanos. Para cerrar, quiero referirme a dos hechos muy puntuales. Nancy fue fundamental en la realización del Festival de las Artes de Mariel, que se llevó a cabo en el Miami Park en 1983, ocasión en que se presentaron muchos eventos relacionados con los aún recién llegados. Pedro Pablo Peña ofreció una función de ballet. Eberto Dumé, el gran Dumé, dirigió una obra de Virgilio Piñera. Se leyeron poemas, cuentos y se presentó una revista alegórica al encuentro con trabajo de los artistas de Mariel. Lo otro que no quiero pasar por alto es agradecerle a Nancy el haberme dado trabajo a mí y a Nicolás Abreu como libreros. Allí laboramos por un tiempo, dedicándonos más que nada a leer y a llevarnos más libros de los que vendíamos. Nancy Pérez Crespo era impetuosa, decidida, amable, rigurosa y una gran mujer que amó a Cuba y al arte y canalizó desde el periodismo y el apoyo a los talentos incipientes su total amor a los cubanos. Gracias, querida Nancy. Gracias, Luis. Gracias. Orlando Rosati nació en La Habana en 1938, específicamente en Redla, y falleció en Miami en 2024. Fue 25, ¿no? Este año. 25, no, disculpa, fue en 25. Fue poeta, ensayista, dramaturgo y estudioso de la literatura cubana. Exiliado tras el triunfo de la Revolución Cubana, vivió en varios países y trabajó durante años en Radio Martí. Su vasta obra incluye estudios críticos como La última poesía cubana y poemarios como Los espacios llenos, Memoria de mí, Fundación del Centro y Totalidad. Es considerado una figura clave en la reconstrucción del canon literario cubano en el exilio. Y para hablarnos de Rosati, tenemos aquí al crítico literario y narrador José Prat Sariol. Gracias.
Bien. Buenas noches a todos. Yo quiero felicitar en primer lugar a Joaquín y a Luis porque son realmente, debemos agradecerles siempre a ellos y a Uva que está ahora, ayer presentó en Madrid su novela. Los promotores culturales, la generosidad de ellos sigue siendo ejemplar y siguen en la estela de Nancy Pérez Crespo, y me gustó mucho las palabras de Luis sobre Nancy. Todos podemos hablar un poco de cada uno de los aquí homenajeados. Yo a Nancy Pérez Crespo la conocí en el teléfono de mi casa hablando con Raúl Rivero sobre la editorial, sobre la agencia Cuba Press. Fueron los dos. Exacto. Bueno, y publicó escrito en La Habana. Publicó en Civi y escritos en La Habana. Exacto. Bueno, por ejemplo, y con Salvat tuve la oportunidad de participar en Salvat si hay un editor que, si uno va a hablar de los grandes editores de la historia de Cuba, no de Miami, de la historia de Cuba, y no del exilio, sino de la historia de Cuba, uno es Juan Salvat, no hay duda. El que dude eso es un ignorante. Y además un hombre, yo tengo por ejemplo y estuve, hacía muchos años que yo no veía a Carlos Victoria. Tenemos una foto a la salida de Universal cuando estaba en la calle 8, en un homenaje que hubo a Alberto Padilla por Fuera del Juego. Y él hizo una edición de Fuera del Juego con todos los documentos, verdaderamente extraordinaria, porque teníamos yo tengo perdónenme la vanidad del bibliófilo, tengo todas las ediciones, y en la edición de Juan Salvat es la más completa, como ustedes saben. Y así, ¿no? Y Reinaldo, hay un aspecto de Reinaldo que es el traductor, fue un extraordinario traductor. Hago esa mención porque dentro de la obra, como poeta, yo lo recuerdo de muy jovencito en el apartamento de José Mario en Almendares, cuando se funda Ediciones El Puente, con el grupito de Ediciones El Puente. Yo iba a aparecer en la segunda novísima con Wichi Nodera y fuimos al apartamento y ahí estaba Reinaldo, en el apartamento ya no estaba en Cienfuegos, estaba en La Habana, en el apartamento. Hay un detalle que sí, en esas Ediciones El Puente hubo, como ustedes saben, no solo autores disidentes, sino de todo. Ahí estaba Miguel Barnea y estaba Nancy Morejón, por ejemplo, publicando en Ediciones El Puente. Entonces hay una visión más pluralista. Bueno, voy a hablar de mi querido amigo Orlando Rodríguez Sardiña, Rosardi. Esta es la edición, lo último que hicimos. Yo tuve el honor de escribir, de preparar esta edición para la colección Obra Selecta de la editorial. Pensé que se iban a conseguir ejemplares. ¿Qué pasó, Joaquín? No. Que les íbamos a regalar, porque yo recuerdo que en la última casa que él tuvo, el último apartamento, casa esa, finita, que parecía holandesa. No pudimos contactar con los familiares. No se pudo contactar con los familiares. Se comunicaron, pero no nos respondieron. Lamentablemente, porque pensé que se podían traer ejemplares. Había un closet en la casa esta, donde había unos cuantos ejemplares. Yo dije, bueno, se pueden regalar a ustedes, a los que venían a asistir. Esta obra selecta es de poesía, de poemas nada más. Voy a hacerme una rápida mención, sé que tengo muy poco tiempo. Y le agradezco a Joaquín y a este homenaje la posibilidad de releer los poemas. Ha sido un verdadero placer. Los que somos amigos de la relectura, pues disfruté mucho algunos poemas. Inclusive Luis de la Paz le encontré un poema que él dice que él no sabía, que está dedicado a él. Uno de los poemas que está aquí, salían por el mar y allí morían, hablando de
El éxodo de Mariel. Ese es este poema que es realmente muy bueno, a Luis de la Paz, que sabe de ese mar. Y sí, en efecto, Luis sabe muy bien de ese mar. Yo conocía a Orlando, bueno, no voy esta edición tiene un prólogo extenso, donde yo trato de caracterizar, voy a terminar después con una referencia a ciertos cauces en la poesía de habla hispana actual, dentro de la cual, pues por supuesto, está la escrita por cubanos. Ya me da miedo decir cubana. Conocí y tengo el honor de que me lo presentó nada menos que Gastón Vaquero en la residencia de estudiantes en Madrid en 1994, en noviembre de 1994. Fue el encuentro La Isla Entera en Madrid. Hubo un primer encuentro de escritores de dentro y de fuera en Estocolmo, que es donde vino el gran amor, el último amor de Berto Padilla en Estocolmo, que se llamaba El Encuentro de las Dos Orillas. Pero ya entonces el de Madrid se llama, noviembre del 94, se llama La Isla Entera. Inclusive hubo polémicas en aquel momento, había algunos escritores del exilio que estaban en contra, y salió la defensa, nada menos que en ABC, y tiene una polémica con Armando Álvarez Bravo aquí en el Herald, Armando contra la celebración de ese evento, y Gastón Vaquero, al que por supuesto a nadie se le hubiera pasado por la cabeza acusar de agente de Castro a Gastón, pues defendiendo esa visión ecuménica. El primer gran rasgo que vale la pena exaltar esta noche, de esta reunión de cariño y de recuerdo a los amigos, es la ecumenicidad de Orlando. Orlando siempre tuvo una visión ecuménica, siempre tuvo una visión pluralista, y esa característica es fundamental, y la conocí. Tenemos una foto, lo que pasa es que como soy el único sobreviviente y los agnósticos, como ustedes saben, somos muy supersticiosos porque creemos en todo. El único que queda vivo soy yo, los otros tres están muertos, y dije, no, quítame esa foto ahora mismo. Nadie sabe, ¿no? Pero tú la pusiste, creo, ¿no? No, yo la puse, pero la quité. Ah, porque vi que la pusiste en Facebook. No, la quité, sí, no. Te Bueno, asustaste. Los agnósticos creemos en todo. Tenemos esa desgracia, porque ya el que cree en un Dios y eso no tiene problema, pero yo no. Yo soy agnóstico, entonces creo en todo. Tengo que creer en todo. Bueno, la foto es de 1994. Es muy supersticiosa. Soy muy supersticioso. En ese encuentro de La Isla Entera de Madrid, ese encuentro está lleno de anécdotas con escritores de dentro, con escritores de fuera. Hay millones de anécdotas, algunas muy simpáticas. Y la figura que moderaba esos encuentros y esos chistes y esas picardías cometidas en la residencia de estudiantes, un escritor que ya murió, de los de adentro, César López, dormía. Voy a hacer esta. ¿Me permiten hacer la anécdota? Sí, ¿cómo? No tengo tiempo. Bueno, César López dormía en la habitación que había ocupado Salvador Dalí. Ustedes saben que Salvador Dalí se dice que tuvo una relación, era bisexual, con García Lorca, y ese era el susodicho. Y entonces Eberto y Pepe Amor y Vázquez se habían puesto de acuerdo porque en la cuesta donde está la residencia de estudiantes era en esa época, 94, donde estaban los travestis. Y entonces el lío era contratar un travesti para metérselo en la habitación a César López, haciéndole creer que era el espíritu de Federico García Lorca. En fin, bueno, por suerte el Guardia Civil no nos dejó. Estábamos ligeramente alicorados, como habrán ustedes podido inferir de esta anécdota. Es una de las tantas anécdotas, pero la figura cumbre de ese evento
fue Gastón Vaquero. De ese evento surge la revista Encuentro, pocos meses después. Estamos hablando de noviembre del 94. En ese evento participa Jesús Díaz, ya está Jesús en Madrid, y ahí surge, ahí se funda meses después, en el 95, se funda la revista Encuentro, cuyo nombre, bueno, ya sigue ese espíritu de la isla entera. Y el análisis de que esa división respondía al régimen, respondía a la dictadura, igual que sigue respondiendo en alguna medida. Es decir, la idea de que no, la cultura cubana es una sola, como cualquier otra. No le vamos a regalar el pluralismo a la dictadura, no se lo vamos a regalar nunca. No se lo regalamos dentro, ¿cómo se lo vamos a regalar fuera? En fin, bueno, la isla entera, Gastón inclusive, los que estén interesados en esta zona de arqueología literaria, pueden buscar el artículo, la polémica esta que fue muy interesante y es muy significativa entre Armando Álvarez Bravo desde Miami, desde el Herald, y Gastón Vaquero desde Madrid en ABC. Rosardi, bueno, su generosidad también todos la conocemos, lo generoso que él fue ayudando sin ningún tipo a muchos escritores, a muchos escritores o no escritores, a muchos cubanos, a mucha gente, su pluralismo, su amistad con Humberto López Morales sería otro tema, y su zona académica desde su tesis sobre León de Greiff, que fue su tesis de doctorado en Austin, en Texas. Ahí fue donde él conoce a Borges. Hay varios poemas dedicados a Borges. Él tuvo el privilegio de conversar 2 o 3 veces con Borges estando en Austin. Era visit professor Borges en ese momento, y Orlando tuvo la posibilidad de conversar con él. Traten de leerse, los poemas son muy buenos. Y sí fue lo que los franceses, es el hombre de letras, ¿no? Si alguien Orlando encarna un poco la figura del hombre de letras, lo que los franceses llaman el hombre de letras. Y respecto, bueno, termino hablándoles del eclecticismo crítico que caracteriza su poesía, algo muy interesante dentro de su promoción literaria. Es decir, no es la línea neobarroca ni la línea coloquial, no, él se mueve entre ambas y es muy interesante. Ahora yo no pude ir, vivimos muy lejos en Aventura, y no pudimos ir al estreno. No sé si alguien aquí estuvo en el estreno del documental sobre Juan Ramón Jiménez en Coral Gables. Dicen, no pude ir, pero si hay un poeta decisivo en la obra de Rosardi, es Juan Ramón Jiménez. Y ahí se mueve él, va más, un poco se salta nada menos que al poderoso grupo Orígenes, y va quizás a Bayagas, a Florit, y desde luego a Juan Ramón, a Dulce María. Por ahí anda, se mueve él. Es muy interesante porque ese eclecticismo crítico lo separa un poco de la línea neobarroca y de la línea coloquial. Bueno, ese es lo que trato yo de explicar en el prólogo y lo que ilustro a través de sus poemas. Traten de conseguir la obra selecta de Rosardi. Nada, muchas gracias. ¿Se puede conseguir en Amazon? ¿No está, no? Sí, en Amazon está, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué no mejor Luis, tú que eres el genio en eso, el genio de la botella, conseguir? Porque ese closet existe, yo lo vi, no es que me lo contaron. Y no sé, en el closet había 30 o 40 ejemplares, podíamos... Sí. Lo peor que le puede pasar a un escritor es morirse y pensar que los herederos se van a ocupar de su obra. Desgraciadamente, la lista es enorme de obras perdidas precisamente
porque los hijos no están ocupados. Ah, sí. Uno de ellos, perdona que haga la expresión y interrumpa, Sí, en sí. el caso de Matías Monte Oidor, Ah, es sí. una novela Sí. casi terminada, muriendo, se siguió escribiendo, y ya yo he hablado, y Rosario Morel también lo ha hecho, varias veces le hemos mandado mensajes al hijo de Yara y Matías, ni respuesta recibida. Sí. Bueno, lo cierto es, o si no en internet tienen acceso a algunos poemas de O en la página de de- Rosardi. En la página de Aduana Vieja también podrían hacer. Bueno, en Aduana Vieja sí, lo que pasa es que Aduana Vieja hay versión digital. Sé que hay versión digital que Fabio, que es el dueño de la editorial en Valencia, España, sé que tiene versión digital. Yo soy, bueno, no quiero hablar de Pero eso. se Soy, puede acceder a esa página para comprar el libro. sí, creo que sí. Entren a la editorial Aduana Vieja y allí tienen toda la colección y tienen todos los títulos que algunos pueden resultar interesantes. Después yo creo que hay un espacio para preguntas, conversación después al final, y al eso. final, claro, al final del día. Y el brindis, no sé, no hay brindis. También afuera ahí tenemos unos refrigerios, también tenemos Gracias. bebida también, hay su parte lúdica también. Gracias, Pepe. Gracias. Quiero también decir ahora que Pepe Prat habló sobre Rosardi. En este número, último número de Insularis Magazine, salen poemas de este libro, en este último número de Insularis. Y también en este último número de Insularis salen poemas de este libro, de obra selecta. Y también el trabajo de José Prat Sariol sobre el prólogo de Prat Sariol sobre ese libro de Rosardi. Juan Manuel Sabá, La Habana, 1938, Miami, 2023, fue editor y fundador de la editorial Ediciones Universal, una de las más importantes del exilio cubano. Durante más de 50 años publicó cientos de libros de autores cubanos, muchos de ellos censurados dentro de la isla. Su labor ha sido reconocida como fundamental, como dijo Pepe, uno de los grandes editores que ha dado la historia de la literatura cubana, en la preservación de la memoria cultural del exilio. Para hablarnos de Juan Manuel Sabá, tenemos aquí hoy a las historiadoras y amiga, muy amiga de Sabá, Teresa Fernández Soneira. Gracias, Teresa. ¿Dónde? Aquí. En el medio. Déjame intentar otra vez. ¿Ya? ¿Viste? A ver si puedo ir. ¿Eh? Sí. Creo que ya. Mira, a ver. Perfecto. Bueno, buenas noches. Gracias, Joaquín, por Un invitarme. placer, gracias a ti por estar. Es un honor que me hayas escogido para hablar de mi gran amigo Manolo. Cuando hay tanta gente que lo pudiera haber hecho, ¿no? Pero bueno, Creo que tu trabajo ahora en Insularis demuestra que escogí a la persona indicada. gracias. Como Salvat no fue escritor, mejor dicho, era escritor, pero no publicó, pues yo creo que lo mejor para hacerle este homenaje es hablar sobre su vida y sobre su trabajo en Cuba y en Miami. Aquí tenemos a su viuda y a su hija mayor que nos acompañan hoy, que es también para mí un gran honor que estén aquí. Esto es parte de un escrito que hice para la revista de Joaquín para Insularis. Los que quieran leer el artículo completo, que es bastante extenso, lo pueden hacer yendo a internet a leer el escrito. Insularis Magazine en Google y pueden buscar el texto Cuando un amigo se va de Teresa. Exacto. Se llama así, Cuando un amigo se va. Basado en la canción famosa de Alberto Cortés. Se me ha ido un gran amigo y hoy lo lloro. Era un hombre íntegro, un buen hombre. Sé que ha ido para un lugar mejor, donde ya no hay dolor ni sufrimiento, y sé que estará junto a Dios.
pero lo echo de menos luego de tantos años de amistad. Era como mi hermano mayor, el que nunca tuve. Nuestra fe cristiana nos unía y ya ese era un ingrediente indispensable para una legítima amistad. Siento los que son agnósticos. Dios, la familia, el prójimo y Cuba eran los puntales desde los que gravitaba su vida. Él decía que debido a sus dificultades de salud, en cualquier momento el jefe y maestro me llamará al segundo piso. Pero mientras tanto hay que seguir. Y así fue. Manolo siguió hasta el final, hasta el último día. Fue una vida laboriosa que nos enriqueció a todos y hoy le quiero hacer este tributo. Y qué mejor forma de honrarlo que relatándole su vida y sus obras. Juan Manuel Salvat Roque había nacido en Zaguala Grande, Las Villas, en 1940, no en el 38. Fue 40, bueno, parece que No le pongo más años. yo no sé. Te pido disculpas No, no a importa. la familia porque esta información la saqué de CubaNet. Ah, Se ¿te ves? confundieron en la fecha. Y yo que soy historiadora, imagínate. Como historiador no se puede uno Guiar. no puede uno discutir. Así Hijo que, de padres cubanos, Manuel Salvat Martínez y Consuelo Roque Olivé, quienes tenían bisabuelos catalanes, la familia ya llevaba viviendo y creciendo en Cuba desde tiempos remotos, por lo que ya todos eran cubanos de verdad, reyoyos. El matrimonio tuvo 3 hijos, Juan Manuel, Teresita y Gabriel. Manolo había estudiado con las religiosas del apostolado y luego en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de los jesuitas, la segunda enseñanza en el Instituto de Segunda Enseñanza de Sagua, y en el 57 se mudó para La Habana para estudiar Derecho y Ciencias Sociales en la universidad. En Sagua, Manolo había asistido a algunas conferencias sobre marxismo y eso fue determinante en su formación y en sus experiencias futuras. En esa época de estudiante, Manolo recuerda el primer discurso de Fidel Castro que la gente había escuchado muy entusiasmada, pero que a él no le había gustado nada. Pensaba que aquellos cursos sobre marxismo que había hecho, analizando los discursos de Castro, le sonaban a pura izquierda. Perteneciendo en la Universidad de La Habana a la Federación Estudiantil Universitaria y habiendo sido elegido vicesecretario en las elecciones, comenzaron así a publicar también periódicos y llevar a cabo otras incursiones para contrarrestar a los comunistas que cada vez estaban más fuertes dentro de la universidad. Muchos de ustedes quizás no habían ni nacido cuando esto estaba ocurriendo. En el 2012, Manolo se lo comentaba al periodista Jesús Angulo. Decía él, nuestra generación tuvo que enfrentarse a una realidad tremenda para la edad nuestra de 17, 18 y 19 años, cuando llega la revolución al poder. Fue un cambio de la democracia a la implantación de un sistema comunista dirigido por un ególatra para hacer lo que él quería con el destino cubano. Éramos de la generación de los principios cristianos y con ese pensamiento tuvimos conciencia de que aquello iba hacia el comunismo. Queríamos la libertad para Cuba y que todo se hiciera con justicia. Y estábamos también contra la dictadura de Batista porque esa era una opresión a la libertad. El 5 de febrero de 1960, el gobierno de Cuba invitó al viceprimer ministro de la Unión Soviética, Anastas Mikoyan, a venir a la isla. Se supo que Mikoyan iba a colocar una ofrenda floral ante la estatua del apóstol José Martí en el Parque Central, pero esa ofrenda tenía la imagen de la hoz y del martillo. Un grupo de jóvenes estudiantes, entre ellos el Gordo Salvat, como lo llamaban sus amigos y como él mismo firmaba sus comunicaciones, entendieron que aquello era una ofensa a Martí y a su diaria lucha por la libertad y por la democracia, y respondieron con una protesta. Citaron a los jóvenes al Parque Central
compraron una corona con la bandera cubana y le colocaron una banda que decía: a ti, querido apóstol, en desagravio por la visita a Cuba de Anastas Mikoyan. Mikoyan puso su corona a media mañana y ellos la suya al mediodía. El policía que custodiaba la corona se puso nervioso y disparó al aire. Hubo un breve forcejeo entre los estudiantes y los guardias de seguridad. Comenzó una balacera al aire que hizo aquello un infierno. Aquel suceso del Parque Central fue definitivo, decía Manolo. Y la policía nos golpeaba por decir ¡viva Cuba libre! Después nos gritaban paredón, paredón. Se llevaron a muchos estudiantes presos, entre ellos a Manolo, para una unidad de la seguridad del Estado y luego a una estación policial en La Habana Vieja. Y ahí no lo soltaron hasta el día siguiente al mediodía. Pero Manolo sabía que tarde o temprano vendrían a buscarlo, por lo que se fue a refugiar en el convento de San Francisco de La Habana y luego en casa de Alberto Alejo Munguía, administrador de la cervecería La Polar. La casona de los Alejo la compartía la familia con la Embajada de Brasil, por lo que les resultó fácil hacer los trámites para salir del país. Se les otorgaron permisos a Alberto Müller, Tomás Fernández Travieso y a Manolo y dejaron Cuba en el verano de 1960 rumbo a Miami. Ya en Miami, el Gordo y los demás jóvenes comenzaron a organizarse para regresar a Cuba y trabajar en el clandestinaje. En diciembre del 60 llegaron a La Habana en un bote por el Club Náutico al oeste de La Habana y empezaron la lucha clandestina. Organizaron una huelga estudiantil en 1961 en la universidad que resultó muy exitosa. Caigan los libros hasta que caiga el tirano, era la consigna. Había que tener pantalones. Y los comunistas tuvieron que contrarrestarlo y hacer una manifestación dirigida por Raúl Castro con el fin de combatir aquella huelga. También organizaron un ejército clandestino de más de 1.500 personas con el que pretendían realizar un alzamiento en las ciudades donde llegara la invasión de Bahía de Cochino. Pero la invasión llegó sin avisar, las armas no aparecieron, el respaldo no llegó y el régimen se llevó preso a más de 150.000 cubanos, desarticulando las probabilidades de lucha. Y dice Manolo en una entrevista: cuando llegó la invasión no nos enteramos, o mejor dicho, como todo el mundo, lo supimos por la radio y la televisión. Se malograron todas las probabilidades de lucha y de alzamiento en las ciudades. Se diría que lo que habían hecho era adrede, como para que todo se frustrara. Bahía de Cochinos fue una traición de Estados Unidos. Los norteamericanos se oponían a que el clandestinaje fuera a Cuba con armamentos. Todo fue realmente un fracaso. Nos traicionaron, no cumplieron con lo prometido y hubo muchos mártires. El 18 de abril de 1961, estando Manolo refugiado en casa de Rufino Moreno y su esposa Julieta del Valle, en el Nuevo Vedado, fue la policía a hacerles un registro y encontraron la pistola de Manolo y cuando éste intentó escapar, lo cercaron y se lo llevaron preso para el G2 y luego para la cabaña. Luego de casi 3 semanas le dieron la libertad. Se refugió en diferentes lugares después de salir de casa de esta gente. Después llegó a Guantánamo y pudo meterse en la base de Guantánamo saltando una cerca que le decía un amigo: con esta gordura yo no puedo, me tienes que ayudar. Y por fin pudo saltar y después lo recogieron unos marines y más tarde salió en avión para Cayo Hueso. Ya en Miami, en el verano del 61, seguía luchando y pensando en volver clandestino a Cuba. En agosto del 62 les llegó la noticia a Miami de que iba a haber una fiesta en La Habana con muchos militares rusos a la que asistiría Fidel Castro. Una noche, Salvat y algunos amigos, entre ellos José Basulto, quien después fundó Hermanos al Rescate,
tramaron desde Miami un ataque al Hotel Rosita de Ornedo, conocido después como Hotel Sierra Maestra, donde estaban hospedados estos delegados. En una lancha rápida fueron Manolo y un grupo de cubanos a las costas de Cuba y aterrorizaron a aquellos delegados comunistas cuando les entraron a cañonazos al hotel. De vuelta en Miami, pensaron en continuar la labor de contrarrevolución. Tenían delegaciones en todos los países, tuvieron una base en Santo Domingo, República Dominicana, pero el gobierno norteamericano presionó para que se las quitaran. Cada vez que se intentaba algo, los norteamericanos paraban los planes, comenta Salvat. Ese fue el gran problema que tuvimos, mucha oposición del gobierno norteamericano. Nos cerraron todas las bases en América Latina. Y dice Salvat al periodista William Navarrete, si tanta gente no hubiera apoyado al castrismo, lo hubiéramos podido vencer en sus inicios. Pero no todo era lucha. En noviembre del 61, Manolo se casa con el amor de su vida, con su novia de la niñez y juventud, María Ortiz Iturmendi. Marta, perdona. Y pronto comienzan a tener familia. Su primera hija, Marta María, aquí. La única razón que se acordaba de mi cumpleaños era porque fue 3 días después del ataque floquita. Que les nace en 1962, para luego tener 3 hijos más. Ya las cosas cambiaban para Manolo. Tenía una familia que mantener y el problema de Cuba se prolongaba. Cada vez era más difícil la labor contra el gobierno comunista y se puso a pensar cómo podía trabajar por Cuba y hacer patria. Decía Manolo, Castro contaba con todo el apoyo soviético y los cubanos no teníamos, como decían en mi tierra, ni donde amarrar la chiva. Dios quiso entonces que pensara en el libro, ese instrumento de cultura, información que amaba desde muy joven. Así fue como en 1965 comenzó la empresa Librería Distribuidora Universal. 1965. El año que tú naciste. Que luego sería también Ediciones Universal, que llegaría a publicar casi 2.000 títulos. Con la ayuda de préstamos de algunos amigos, de su suegro que hizo los libreros muy sencillos, la colaboración de su compatriota, la señora Julieta del Valle, y de miles de maromas más, además de siempre confiar en la providencia de Dios, Salvat abrió la librería en el 65 en un modesto local en el 2465 Southwest de la calle 8. Comenzó sin bombos ni platillos, como casi todos los negocios de cubanos de entonces. Todo se hacía con humildad y con mucho esfuerzo. Desde entonces se vendió en esa librería de todo, desde el Padre Varela hasta Leví Marrero, desde el diccionario de María Moliner hasta la antología de chistes cubanos de Sánchez Baudí. En aquellos años 60 no éramos muchos los cubanos que residíamos en esta ciudad. Fue una década difícil, pues tuvimos que emprender una vida nueva, lejos de la patria, buscar trabajo o terminar la educación, aprender inglés y sobre todo aclimatarnos a las costumbres norteamericanas, ya que eran ellos los que imperaban en este condado entonces. Era su país. No pets, no children, no Cubans. No animales, no niños, no cubanos. Decían muchos letreros en casas de apartamentos para alquilar. Y con ese rechazo también tuvimos que luchar. Eran los primeros años del exilio, aquellas décadas del 60 y del 70 en que los médicos y los abogados cubanos manejaban elevadores en los hoteles de la playa y trabajaban en la tomatera de Homestead. Había que comer. Manolo fue mi editor por más de 40 años y me llegó a publicar 8 libros. Fueron muchos años de compartir partos, algunos laboriosos y complicados,
pero también de alegría al ver nacer a la criatura universal, y también de presentaciones, escritos, de largas conversaciones sobre Cuba, comidas y reuniones. Lo conocí a finales de la década del 60 por medio de una amiga mutua, la señora Olga Pando. Un día Olga me dijo que me iba a llevar a la librería de un amigo para que comprara un libro indispensable para mi formación. Y fuimos a la librería Universal y conocí a Manolo, que me pareció un hombre amable, simpático, bonachón y muy cubano. Y ya desde entonces Universal fue siempre mi librería favorita. Y aquí les traje el primer libro que le compré el día que fui con Olga Pando. Primer libro que le compré a Universal. Es un libro religioso, filosófico, de Gertrude von Lefort, una escritora alemana, La mujer eterna. Costó $1. con la letra de Manolo y todo. Lo conservo como oro. Eh, 10 años después se mudaron para un nuevo edificio en la 30 calle y la 8, en la 30 avenida y la 8 calle del Sagüez. En Los Altos, Manolo tenía su despacho y un salón para presentaciones y conferencias. La librería Universal fue realmente un milagro. Mantener una librería y una editorial funcionando por más de medio siglo en un país donde el idioma es el inglés y donde casi no se publicaba en castellano, fue toda una hazaña. En esos 60 años que estuvo la empresa funcionando, dan fe la inmensa labor, a veces quijotesca, de Manolo y su querida familia. Y no era solo publicarlos y promocionarlos. Los libros también los distribuía en bibliotecas, en universidades, centros de cultura de todo el mundo. Y así fue como la cultura cubana llegó a muchos puntos del planeta. Este fue siempre el sueño, decía Manolo, rescatar obras esenciales de la cultura cubana y ponerlas a la disposición de los lectores. Servir de intermediarios a muchísimos creadores que desterrados no tenían posibilidades de ver sus obras en tinta y papel. No ha sido fácil, decía él. Nuestro pueblo está disperso y no podemos llegar a los cubanos de la isla por la censura impuesta. Aunque muchas veces los libros circulan allá, escondidos y pasando de mano en mano de unos a otros. Tengo también que hablar de Cuba, dice Manolo, sueño y pesadilla de todas nuestras noches y días, decía en un homenaje, objetivo que se aleja y se acerca para seguir la esencia de sus contradicciones históricas, pero que siempre tenemos presente. Una nación perdida y por recuperar nunca estará ausente, siempre estará en nuestros corazones y nuestros esfuerzos. Sí, la Librería Universal fue un tremendo esfuerzo por difundir lo cubano y mantenerlo en el alma de todos, por defender esa Cuba eterna que Pepito Sánchez Boudy proclama en todos sus escritos. Ediciones Universal fue la casa de cientos de escritores cubanos. La librería y distribuidora Universal cerró sus puertas al público en junio de 2013. Pero a pesar de esto, Manolo continuó publicando libros desde su casa durante casi 12 años más. Se siguió ocupando de las necesidades de la iglesia cubana, recibió y ayudó a todos los que tocaban a su puerta. Lo hice y lo hago todo por Cristo y por Cuba, las razones principales de mi labor, además de luchar por y con mi familia, decía Salvat. Sorpresivamente, después de pasar varios días hospitalizados, el 26 de noviembre de 2024, Juan Manuel Salvat entregó su alma a Dios. A nosotros hoy nos duele y nos cuesta sobrellevar su ausencia, pero yo sé que ya él hizo su labor. Ya Manolo cumplió el trabajo para el que Dios lo trajo al mundo. Luchar como buen patriota por su amada Cuba y trabajar como transmisor de cultura en el exilio. Sé también que el gordo está gozando del puesto que le pertenece en el Teatro del Cielo
Y no sentado en una butaquita cualquiera, ¿no? Sino en un palco de honor y con un libro en las manos, esperando la liberación de Cuba. Se me ha ido un gran amigo y hoy lo lloro. En su largo y fecundo caminar, mucho ha dejado atrás. Su patria irredenta, a su querida esposa Martica, compañera de toda la vida, a sus hijos, nietos y bisnietos, a los escritores y a los poetas, a los amigos y a los clientes. Nos ha dejado los cientos de libros que publicó y la huella de su actividad patriótica, pero sobre todo nos ha dejado sus sueños de libertad y su ejemplo de vida. Por todo ello, nunca lo olvidaremos y damos gracias a Dios porque estuvo entre nosotros. Es indudable que nos deja un gran vacío el que quizás nunca nos acostumbremos. Pero como dijo el célebre poeta y historiador escocés Thomas Campbell, vivir en los corazones que dejamos atrás no es morir. Por eso Manolo y los demás amigos que han fallecido recientemente y a quienes hemos honrado hoy, siguen vivos porque mientras los sigamos recordando, estarán siempre con nosotros. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a sesión de preguntas y respuestas por parte de ustedes, ¿sí? Disculpe que se interrumpa, si por casualidad se estacionaron atrás de un vehículo, necesito que por favor me ayuden porque tengo una clase que acaba de salir y tengo 1, 2, 3, 4, 5 señoras que están ahorita mismo bloqueadas por el carro. Es un cambio. Bueno, ahí sí no sé por eso que ya no sé porque tengo 5, así que puede ser cualquiera. Por casualidad, uno de ustedes se estacionó atrás de alguien, podría hacer el favor. Bueno, yo quería Me lo iba a llevar para la casa. después de esta interrupción por un problema de parqueo, Me lo iba a llevar para la casa. sería y doy las gracias a los familiares de los homenajeados que están aquí, como la familia de Zapaya, llegados como Tania también, de Armando de Armas, está aquí Mimi, que fue su compañera de años, y también de Reinaldo, está Sergio Chávez aquí, amigo de él. Bueno, no sé si ustedes ahora quieren seguramente preguntar algo, hacer algún comentario. Está el micrófono abierto para todos. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta a los presentadores? No, Joaquín, en Sí. general todo Sí. ha sido muy bonito Bueno, y es verdad lo que decimos todos de ellos, fueron nuestros amigos, nuestros compañeros, bueno, y dejaron una huella literaria y una huella de amistad. Sí. Yo particularmente voy a hablar sí, corto de Reinaldo. Siempre Reinaldo García Ramos, yo lo conozco casi cuando él llega de Nueva York. Y de ahí para allá forjamos una amistad y si digo algo, lo único que puedo decir que él me demostró a mí y le demostró a otros que él de verdad era amigo de los amigos. sí. Bueno, a mí también me lo demostró. Y a todos los que estamos aquí. Y comparto, tú sabes, tu opinión. Joaquín, Sí, se habló de Salvat cuando fue detenido en La Habana. Salvat cuando fue detenido en La Habana lo andaban buscando, sí, porque sabían que él había entrado. Él tenía una identificación falsa y el pelo tenía. Entonces, y esto lo sé yo, bueno, yo fui fundador del directorio, la organización, uno de los fundadores en la villa que precedían él y Alberto. Me cuenta, estaba junto con él, Roberto Jiménez, que está aquí, está enfermo, que Salvat tuvo una sangre fría maravillosa y tenía un entrenamiento para pasar aquellos interrogatorios, porque lo estaban buscando.
desapercibido, cosa muy difícil, porque esa gente tenía unos métodos brutales. Con esto quiero decir que poca gente no se imaginaba quién era Juan Manuel Salvat. Juan Manuel Salvat era un hombre afable, cariñoso, católico, practicante, ferviente, pero asimismo esa misma fe la volcaba en la lucha. Era un hombre temerario, temerario y heroico. Nadie que no lo haya conocido por aquella época, porque después no pudo seguir, como no podemos seguir mucho. Nos fuimos presos. Nadie puede imaginar el valor que siempre hubo en Juan Manuel Salvat. Gracias, Bertini. Creo que tenemos el libro, no sé si trajeron libros de Universal. Aquí tenemos esa mesa, tenemos libros de la librería Universal. Al final, si quieren comprarlo, ahí está el precio. Gracias por traer los libros de la librería editorial más icónica de aquí de Miami y del exilio. Otro comentario que salió mencionado de la traducción de Reinaldo, que no es eso, porque sería demasiado sobre todos los detalles. Él trabajó un tiempo en arte y literatura, porque Bercellina se dedica, él sabía, tú lo sabes, porque fue presentador del primer libro de la editorial, que fue el libro de poemas tuyos. Exacto. El segundo, mejor dicho, el primero fue el primero de poesía. El homenaje a Pulido. Y el segundo fue el tuyo, fue el primero de poesía. Y ahí siempre colaboró conmigo en montones de cosas y traducciones que enviaban mucho a la revista que no hizo. Pero volviendo a su pasado, cuando él le consigue una amistad, porque como todos ellos eran afectados, la gente que él tenía, es lo que estaba diciendo él. Él era una persona que la gente lo quería tanto, que siempre se lo colaba. Entonces, pese a que había mucha censura, a él lo colocan de traductor de francés. Entonces, hay libros de estos que incluso el ciego Diego había halagado mucho, el gran Melenés hizo una reseña maravillosa y no lo mencionaron como editor, y él lo había hecho. Porque le mantenían el trabajo, pero lo ninguneaban totalmente. Y hay libros que prometen las traducciones esas que nosotros leíamos, de Lamartine, de Gran Manet, de Racine, que eran de Reinaldo. Un gran traductor. Sí. También en inglés y en francés. Fue en la ONU. Sí, fue el autor. En la ONU. Trabajó en la ONU muchos años como traductor. Quiero dar las gracias también a... Vale la pena destacar también que en la librería Universal también fue un punto de encuentro literario. También lo fue. Yo me enfoqué en las tertulias que se hicieron de danza, pero en donde Salvat, aparte de las presentaciones del libro que se hacían en el segundo piso, había casi todos los sábados un grupo que se reunía aquí te conocí ahí. Tu libro es Un verano incesante, ¿no? Creo que se llama tu libro, que se presentó ahí. Sí, ahí presenté. Bueno, Salvat me publicó mi primer libro de cuentos. Exacto. Un verano incesante en el año 96. Bueno, yo estuve en esa presentación. Ahí también conocí a Rodolfo. Pero es importante destacar que ese también fue un punto de encuentro de escritores, artistas y de temáticas muy variadas, literaria, política, social, de convivencia, y los encuentros 24 de siempre eran maravillosos. Fue realmente un punto, un lugar de encuentro de escritores. No solamente en la librería, también estaban las presentaciones de los libros que se hacían. Otra pregunta, yo doy las gracias a Wenceslao. Wenceslao, gracias por estar aquí hoy filmando este evento. Comentarios, sí, Héctor. Yo me llamo Héctor Gutiérrez, yo tengo una columna de la revista Nagal, tengo una entrevista con el Gordo, tengo una entrevista con Rosario, y quiero contar una anécdota. Yo fui alumno en FIU y estaba el Gordo en una lista negra de los maestros. Y el profesor Reinaldo Arena, Reinaldo Sánchez, siempre decía, vayan a la librería del Gordo, no me compren libros en otro lugar. Allí el hombre está claro. Una anécdota muy muchas gracias. Gracias.
No sé si tienen otra pregunta. No, yo pregunto, ¿cuándo va a ser el nuevo? No sabemos todavía. Esto, ¿te vas allá, Pepe? Bueno. Es que tuve que saber. Está bien. Ok, gracias. No sabe, El laberinto, pero no el laberinto de la soledad, sino el laberinto de la compañía. Ok. Hablamos. vaya, hay que pensar en eso. Sí. Quiero invitarlo antes de terminar. Mañana se presenta en Miami un documental que se llama Hablando con Chago. Chago, pintor, escritor, crítico de cine. Es un documental de Emilio Alcarte sobre Chago en el QS Center a las 2:30. Así que si pueden ir, se los recomiendo. En el QS Center a las 2:30. Bueno, ¿tienen más ninguna pregunta o comentario? A ver qué más se me queda. ¿Bien?